14 horas 47 minutos, continuamos en el Ojo Blindado. Dos cosas. Primero, porque arrancamos con el editorial muy fuertes, muy encendidos. Primero que nada, hoy es un día también de noticias tristes para nosotros. Anoche nos enteramos del fallecimiento del maestro Uruguay Marrero. Hemos dicho absolutamente todo en la mañana. Creo que a mí no me gusta estar repitiendo las cosas. El abrazo apretado para su familia, para los allegados. Hemos perdido un valor enorme para Durazno, un referente total de la cultura y además un tipo muy querido por todos los duraznenses, así que nuevamente recordarlo al maestro Uruguay Marrero. Y también hoy durante la mañana nos enteramos del fallecimiento de Raquel Núñez, la señora de Luis Hugo Apolo. Nosotros venimos de despedir al ingeniero Luis Hugo Apolo hace una semana exactamente. Y bueno, una semana después nos enteramos de esta tristísima noticia, otro golpe. Realmente nuestra solidaridad para la familia del ingeniero Luis Hugo Apolo y de Raquel, nuestro también apretado abrazo, nuestra solidaridad, nuestro saludo fraterno y afectuoso y bueno, mucha fuerza. También le mando un saludo especial a Daniel Apolo, que es un tipo que respeto y aprecio mucho, como siempre digo. Vamos a continuar en la agenda de hoy. Tenemos aquí con nosotros, yo les había adelantado que habían temas que me interesaban hablarlo en plano nacional, pero también involucran obviamente el quehacer de aquí de nuestro departamento, pero hay cosas que vamos a hacer una especie de ronda de cosas. Lo tenemos aquí al presidente de OCE, el ingeniero Raúl Montero. Un placer, Raúl. Muchas gracias por venir. Bien, me voy a sacar el... Bueno, eso a libertad del invitado. Bueno, con mucho gusto estoy acá. Me sumo a los saludos. Conocí a las dos personas que citaste. Con Uruguay tenía una muy buena relación. A Raquel la conocía más bien a través de su esposo, pero también era de mi conocimiento y son de mi conocimiento los dos hijos, Juan Carlos y Lucía, así que bueno, también un saludo a los hijos de Uruguay también. Bien, sigamos cuidándonos, esto no está muy fácil, pero bueno, venimos de malas noticias en malas noticias, como tú decías, pero bueno, nos queda darnos fuerza entre los que vamos quedando y tenemos que seguir luchando. Tenemos la noticia positiva entre todo este panorama que somos el departamento con ya más del 50% de la población vacunada. Hemos pasado a la zona naranja, igual nosotros siempre decimos, son números, a veces podemos volver a la zona roja en cualquier momento, pero quiere decir que también hay una incidencia del comportamiento de la gente, que eso hay que destacarlo. Ojalá que todo esto también, como decías, haga fuerza entre nosotros para contrarrestar rápido la situación. Por supuesto, así como evaluamos de mala forma y nos enojamos cuando los números nos dan mal, bueno, démonos para adelante todos los duraznenses cuando los números dan bien y tratemos de que sea una tendencia que la podamos mantener y que no sea un hecho aislado. Es como vos decís, hoy pueden aparecer casos que no vuelvan al color rojo, pero esperemos que no. Bueno, y sigamos haciendo las cosas que debemos hacer para que mejoremos esos indicadores. Totalmente. Raúl, tenemos esta charla bastante planificada. A mí me gustaría siempre hacer línea de tiempo, como digo yo. ¿Qué encontraste en esta gestión de OCE primero, al empezar este nuevo desafío que llega, asume el gobierno, te llega esta oportunidad? ¿Cuál es la situación que encontraste? Porque una de las cosas que más siempre se cuestionaba en el cambio de gobierno era la eficiencia estatal o la forma en que se manejaba, sobre todo el hecho de los destinos de las empresas públicas. Y obviamente OCE no es ajeno a ello. No, por más que OCE es un organismo especial si lo comparamos con las demás empresas públicas, porque no es un ente cuya recaudación sirva para, como algunos dicen, para mantener los grandes números del gobierno. Al contrario, OCE es un organismo, siempre lo fue y lo sigue siendo, un organismo que recauda unos 400 y pico millones de dólares y con esos 400 millones de dólares tiene que arreglárselas para funcionar y para invertir y para cubrir los servicios de deudas que mantiene. Debe unos 400 millones de dólares
parece mucho de ver lo que recaudamos en un año, pero de todas maneras puede ser manejable si tenemos algún criterio razonable, repito, para manejar y para cómo seguir optando los diferentes tipos de financiación que necesitamos. Uh-huh. Pero bueno, me encontré con un organismo, en cuanto, por ejemplo, a recursos humanos, muy desordenado. Más del 80 y pico % de la gente está fuera de su cargo presupuestal, por ejemplo. Uh-huh. Cada sesión de directorio son 20 o 30 subrogaciones. Nadie está en su cargo en el cual está presupuestado. Eso nos provoca que prácticamente sea como una especie de castillos de naipes la estructura y nos preocupa mucho porque la verdad es que la carrera funcional, yo soy un viejo funcionario de OCE, entonces me duele un poco esa falta de seguridad en la carrera funcional. En cuanto a temas más bien técnicos, entre técnicos y financieros, el gran drama de la inseguridad o fragilidad del suministro de Montevideo fue lo que encontré. Cuando yo entré al directorio de OCE en abril, hace un año, uh-huh. Montevideo tenía agua para 40 o 50 días. Uh-huh. Y no sabes, Gonzalo, lo feo que es mirar todos los días y decir tengo un día o 2 días menos de agua, porque a lo que gastábamos se sumaba la evaporación, porque estábamos en plena sequía. Entonces, entrar en esa cuenta regresiva es realmente tensionante. Por suerte, el 24, 25 de junio llovió, yo me acuerdo, tú no tienes por qué acordarte, y llenó Paso Severino, que es la gran reserva que tiene Aguas Corrientes, en el Santa Lucía Chico, en el departamento de Florida. Y bueno, no nos olvidamos porque teníamos un panorama de unos anuncios de que la sequía seguía, de que se iba a dar, y se dio. En noviembre dejó de pasar agua por Paso Severino, empezamos en otra cuenta regresiva que se cortó en febrero porque empezó a llover. No sé, ahora sí capaz que te acuerdas que febrero fue un mes que llovió. Recién se normalizó ahora primeros días de este mes, las reservas de Montevideo. El otro tema que nos encontramos es un gran problema en Ciudad de la Costa de Oro, que se agudizó luego en el verano. Había gente que le llevaban agua en camiones, hace 10 años que le llevan agua en camiones. Reconozco que yo no era muy consciente de eso, Gonzalo. Cuando yo me fui de OCE era así y pensé que no me iba a encontrar con esa realidad, me golpeó esa realidad. Hicimos todo lo posible para que la gente no se enterara de esa crisis. Creo que lo pasamos muy mal entre Navidad y fin de año, pero creo que a partir del 2 y el 3 de enero logramos normalizar a costa de un trabajo muy grande de muchos compañeros de OCE y de otros organismos que nos apoyaron. Uh-huh. Y luego esa realidad que creo que tú lo tienes también como tema, que es el saneamiento. Hablar de saneamiento es hablar del interior, porque el saneamiento de Montevideo es de la Intendencia de Montevideo, no así en el resto, en los otros 18 departamentos, y tenemos el 50% de cobertura. O sea, la mitad de la gente del interior no tiene saneamiento. Dicen que llevar el saneamiento a esa gente que falta puede llegar a salir 2.000 millones de dólares, o sea, una cifra que a mí me da a veces miedo decirla adelante de los vecinos porque tengo miedo de desestimularlos cuando estoy al lado de vecinos que me están pidiendo saneamiento. Pero en realidad siempre opto por decirla porque creo que ubica en su justo término las dificultades que tenemos. Y bueno, queremos desarrollar el saneamiento. A paso lento,
a iniciativa de vecinos, con la colaboración de las intendencias y la colaboración nuestra, por supuesto, a paso más rápido si logramos consolidar algunas ideas que tenemos, pero que, bueno, esos sueños que tenemos no nos hacen abandonar ese paso lento, ¿verdad? Uh-huh. Porque creo que tenemos la obligación de seguir trabajando y concretando esas cosas que podemos que están a nuestro alcance concretar, sin dejar de pensar que tal vez podamos encarar algo un poco más global, por diferentes motivos que por lo menos los expongo medio en forma rápida. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de obras de agua potable, en general hablamos que estamos fortaleciendo sistemas que ya existen, dándole más seguridad, dándole más calidad, pero en realidad o se llega al 90% y largo de la gente. O sea, una obra millonaria en agua potable capaz que implica que subamos un 2, un 3%, pero no mucho más de agua que podamos vender. En cambio, hacer obras de redes de saneamiento implica que lleguemos a clientes nuevos. Sí. Y llegar a clientes nuevos, llegar a ingresos nuevos. Entonces esa es un poco la gran diferencia y esa es un poco nuestra esperanza de poder financiar con organismos internacionales, lo que sea, pues las intendencias pueden ser un gran socio de eso, en base a esos ingresos nuevos, con alguna otra ayuda, poder financiar esas obras que tanta falta le hacen a la gente. Uh-huh. No sé si es claro ese concepto. Por supuesto. O sea, pero bien claro, con agua, hacer una usina nueva porque la usina está vieja y a veces la calidad no nos sale como nosotros queremos, no implica tener un cliente nuevo, vamos a vender lo mismo. Uh-huh. En cambio, hacer una red de saneamiento sí. Así que esa es un poco la diferencia conceptual y a ese concepto apuntamos cuando pensamos que podemos tener una fuente de financiación extra para las obras de saneamiento. Así que esa fue un poco la realidad con lo que nos encontramos en esas 3 o 4 cosas uh-huh. que he nombrado. Y después, bueno, me falta la otra, que tal vez sea la más difícil de solucionar, y antes que vos me la preguntes, la digo yo, que es el balance de agua. Uh-huh. O sea, siempre es criticada la OCE porque factura el 50% del agua que produce. Para mí es una cifra vergonzante también, pero es una cifra que seguramente está causada por lo prematuros que fuimos en dar un servicio de agua potable. O sea, lo que debería ser un orgullo, capaz que es nuestra principal causa. Este año, por ejemplo, se cumplen 150 años de que el agua llegó a Montevideo de Santa Lucía. 150 años. O sea, estamos, no sé si sos aficionado a la historia, pero digo, sí. Estamos en Guerra de las Lanzas, uh-huh. con Timoteo Paricio, 1871, por ahí. Poco más. Bueno, sí. Estábamos sí, ahí. Pero por ahí, sí. O sea, los uruguayos no habíamos aprendido a dirimir nuestros conflictos en forma relativamente civilizada y sin embargo había gente que estaba pensando en la salud de los demás. Para mí es notable, debería ser un orgullo para Uruguay, pero eso hace que tengamos tuberías de hace 150 años. Sí. Y en Durazno tenemos tuberías de hace 90 años. Y en el litoral tenemos tuberías de hace 100 años. Entonces, y reponemos gastando 10, 15, 20 millones de pesos por año, reponemos menos del 1% de todas las tuberías. Quiere decir que nos va a llevar más de 100 años reponer todas. O sea que si siguiéramos a este ritmo, cuando terminemos ya tenemos tuberías viejas de vuelta. Entonces, es un tema que nos duele, pero que no es tan fácil solucionarlo. Y por algo no lo han solucionado los demás. Yo no estoy echando culpas a nadie, estoy reconociendo que es un tema conceptualmente muy difícil
que solucionarlo requiere dinero. Estamos tirando varias líneas para ver si podemos encarar este tema que repito, nos duele, pero que reconocemos que técnicamente es uno de los temas más difíciles de resolver, porque resolverlo significa dinero. Y por ahora no hemos encontrado la fórmula que lo que gastemos nos salga más barato que el agua que se nos va. A ver si me explico. O sea, todas las opciones que yo he visto se gasta más que si hubiéramos dejado salir el agua nomás. Entonces, eso es uno de los temas más difíciles de resolver, pero por supuesto que no estamos renunciando a hacerlo, porque es un tema de cuidar, de postergar inversiones. Si nosotros nos rindiera más del agua que producimos, no necesitaríamos ampliar más usinas, pero igual de todas así las cuentas no nos están dando, y creo que tenemos que buscar otro sistema para atacar este gran problema que tenemos, y que además no es exclusivo de la OCE ni del Uruguay. Es un problema que en el mundo muchísimas empresas proveedoras de servicios de agua potable tienen, y basta con googlear y mirar lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, para darnos cuenta que no somos exclusivos en ese tema, y que tampoco somos tan malos. Sí, muchas veces se castiga también, ¿no? Sí, tampoco somos tan malos. Sí, es cierto eso, es cierto, pero a ver, hacías un raconto histórico muy bueno, muy interesante para entender, ¿no?, el proceso de lo que ha pasado, yéndonos a la guerra de las lanzas y todo lo que ha pasado en el medio. Terminamos con la guerra civil, se pasó una convivencia establecida, democrática, toda esa identidad cívica que tiene el Uruguay histórica, pero obviamente los problemas van ayornándose a cada etapa. Bien, ahora que no den los números o que sea tan complejo de abarcar, y acá hablamos de una estructura nueva prácticamente de lo que es el concepto, ¿sí?, de la administración de ese tipo de problemas que puedan afrontar OCE. ¿Es porque algo también fue distinto a la hora de asumir la función? ¿Se encontraron con algo diferente o todo estaba más o menos dentro de lo que era previsible? Es decir, en la transición hubo algo diferente, cambiaron algunos términos, y esto me refiero no solamente a los números, sino a las condiciones que tomaban el manejo de la empresa estatal. Bueno, yo dije que me había sorprendido un poco con lo de con la Costa de Oro, con Ciudad del Plata, pero en lo demás eran temas que como funcionario de OCE, como alguien que tiene muchos conocidos, muchos amigos en la administración, éramos conscientes de eso. Así que, bueno, pero a veces no es tan fácil cuando uno, o sea, yo siempre digo que yo estaba acostumbrado a mirar la OCE de mitad de tabla. Claro. ¿Verdad? Porque era jefe técnico de Durazno, fui muchísimos años jefe técnico de Durazno. No es lo mismo cuando uno la mira desde arriba. Y que además no solo es el encargado de mantener el suministro de agua potable en calidad y en cantidad, y mantener un normal servicio de saneamiento, sino que además tiene que ver las finanzas de todo el ente, gestionar toda la parte de recursos humanos. O sea, le está sumando hechos que no los ve mucho uno desde mitad de tabla. Entonces, no es que nos sorprendimos, cambiamos de rol y cuesta un poco acomodarse a ese rol. De lo único que yo digo que me sorprendió un poco es Ciudad de la Costa, lo pongo un poquito ahí. Pero vamos a tomar las medidas, porque además ahí, Gonzalo, sale un poco de ese análisis que yo tenía. En Ciudad del Plata, hacer obras de agua generan otros ingresos, porque seguramente tenemos una demanda insatisfecha en Ciudad del Plata. No le damos el agua que la gente quiere, la cantidad de agua.
si le aseguraran, tenemos gente que le llevamos agua en camiones que no tiene red, hay que hacerles red y llevarles la cantidad de agua que ellos quieren, o sea, ahí tenemos dos tipos de demanda, y yo creo que si le damos seguridad a la zona de suministro de agua, hay gente que va y construye ahí, porque es la lógica de la clase media montevideana, irse a ese lugar, es la lógica. Entonces, ahí si hacemos, si invertimos, vamos a generar ingresos. En el resto del país no, en cuanto al agua potable. O sea, en eso se parece un poco a las obras de saneamiento. Así que nos sorprendimos, pero tenemos varias líneas que la estamos resolviendo en estos momentos como para solucionar ese tema. ¿Hay una proyección determinada en el tiempo, además de lo presupuestal, para esto? Para Ciudad del Plata, sí. Ciudad del Plata queremos, primero, mi meta es que el verano que viene no sea no tenga ese color tan rojo de emergencia que tuvimos ahora, no sé cómo decirlo ya, pero que no sea tan emergencia, digo yo, que sea una emergencia más llevadera, porque va a ser igual. Si es un verano normal va a ser igual, pero ya tenemos otros recursos, y que los otros veranos, segundo, tercero, ya sean lo más normales posibles, porque estamos tendiendo a agregarle a los 1.200 metros cúbicos por hora, 1.200 millones de litros, pero vamos a hablar de metros cúbicos. 1.200 le vamos a agregar tipo 500 metros cúbicos, o sea, le vamos a casi un 30% más. Le vamos a agregar a los efectos de satisfacer a los que están y recibir a algunos que lleguen. Ahora, volviendo al tema balance de agua, sí es mucho más difícil proyectarlo en el tiempo, ¿no? Sí, si pudiéramos mover los 5 puntos, 10 puntos, ya es un tema, sería muy satisfactorio para mí. Y ojo que no piensen que la meta es 100, porque la meta 100 es totalmente ilógica para una red como la de Uruguay. A ver si me explico. Uno tiende a decir, pierdo la mitad del agua, tengo que recuperarla toda. No. Yo diría que eso ya sería un sueño, pero además es totalmente irrealizable e ilógico, porque ahí sí se da. O sea, hay un momento, yo creo que nosotros lo que tenemos es nuestra velocidad de envejecimiento de las redes fue mucho más rápido que nuestra velocidad de reposición. Y estoy hablando hace 50 años, de 50 años para acá. No hemos logrado revertir esa situación. Pero si hiciéramos todo bien, llega un momento que sí se da, que es más caro seguir combatiendo las pérdidas que todavía te quedan que lo que te sale el agua. Entonces, si él me dijera como meta 75, 80 creo que sería un lujo, pero no el 100, porque el 100 lo logran Israel, pero más que porque es caro, es porque no tienen agua. Y porque porque son países relativamente nuevos y hicieron redes nuevísimas con materiales, o sea, invirtieron porque sabían que adentro llevaban algo que era totalmente escaso. Tan escaso que en algunos momentos lo traían en barcos de Turquía o de Chipre. Que les queda relativamente cerca. Ahora ya se jugaron a las desalinizadoras y solucionaron el problema, pero en un momento, o sea, cuando uno tiene que hacer todas esas inversiones y esos gastos, realmente no puede perder nada. Y entonces ellos logran cifras cercanas al 100%. Nosotros creo que estamos un poco lejos de eso, y se nos no tendría sentido desde el punto de vista económico. Y siguiendo con esto económico, justamente en esa línea, estabas diciendo, ya se implementan planes de trabajo conocidos, ya utilizados y que ya existen y que se fortalecen, que se van a jerarquizar. ¿Esto cómo se vuelca a la materia presupuestal sabiendo que hay una línea allí de los 400 millones que me decías, ¿no? Pero estamos en una realidad muy compleja, ¿no? Desde el punto de vista económico para el país y para el mundo en sí, con la pandemia y con cosas que ha tenido que asumir OCE. Contanos primero cuáles son esos trabajos que ya existen y que se van a fortalecer y cómo se va a instrumentar esto. Y sobre todo también en los plazos establecidos. Y por otro lado,
Ahora que hablamos de materia presupuestal, en el mes de febrero OCE informaba que se habían destinado 8 millones de pesos para las empresas que habían sido afectadas por la pandemia. Hoy, ¿cómo sigue este trabajo con respecto a la situación que se ha agravado en materia sanitaria? Sí, son varias preguntas, me las recordás si me pierdo. Sí, sí. Nosotros por las exoneraciones que hemos dado a organismos vinculados con la cultura, restaurantes, hoteles, agencias de viaje, en fin, varias más, nosotros prácticamente dejamos de cobrar 1 millón de pesos por mes. Llevamos creo que 11 millones de pesos sin cobrar, a los que hemos renunciado y que por algún mecanismo el Estado nos lo va a devolver porque así estaba planteado. Pero también no hemos hecho cortes de agua y eso nos ha implicado que tengamos una morosidad extra de unos 500 a 600 millones de pesos. Si sumamos todo el mal que nos ha hecho la pandemia, hace unos días leía un informe que eran unos 820 millones de pesos. O sea, estamos cerca de 15 millones de dólares. Frente a los 400 es mucho dinero, mucho dinero. Eso creo que una de las grandes, no sé cómo llamarlo, pero las principales cosas que nos causan, cosas negativas que nos causa la pandemia, aparte del dolor de perder gente, como hablamos al principio, del miedo que nos da a todos, está la incertidumbre. ¿Verdad? Claro. La incertidumbre como que agrava todas esas cosas. Sí. O sea, es un factor importante. ¿Cuándo termina? Cuando nos vacunemos todos, ojalá que sí, pero no lo sabemos, no lo sabe el mundo tampoco, me da la impresión. Entonces, no sé cómo contestarte. Lo que sí te quiero decir es que para nosotros seguir dando agua es fundamental porque en realidad... Claramente OCE está dispuesto a asumirlo económicamente para no sacrificar la integridad del servicio a la gente y la calidad. Porque además, hasta que no llegaron las vacunas, prácticamente, aparte del tapabocas, sí, era lavarnos las manos. Y yo a veces decía, sobre todo en una escuela, la otra vez decía, que eso que parece tan obvio que es lavarnos las manos, y que pónganle jabón y que usen tanto tiempo y tal mecanismo para lavarse, tal procedimiento, para decirlo mejor, y nadie decía precisan agua, porque nos parece que es obvio tener agua en Uruguay. Todos abrimos la canilla y tenemos agua. Eso que nos parece obvio, para más de 2.000 millones de personas en el mundo no lo es. O sea, nosotros partimos de una base buena, no somos tan malos como decíamos hace un ratito. Sí. Por lo menos estamos dispuestos a dar lucha. De los 400 millones de dólares, nosotros 70 millones los usamos para invertir, como inversión. Eso es poco para todo. Sí. Es poco para todo eso que estamos hablando. Indudablemente que precisamos incorporar de alguna forma dinero y ver si lo podemos financiar de otra forma. Yo creo que el agua de Montevideo es algo clave que no debería salir del presupuesto de OCE propio, del cupo financiero, por decirlo de alguna forma, porque nos haría, en cierta forma, paralizar el resto de todas las actividades que tenemos, porque en esos 70 millones de dólares está la conexión que le hicimos al vecino tal, o sea, eso es inversión también, y nosotros no podemos dejar de hacerlo, o sea, parte de esos 70 millones es parte de lo que debemos hacer, del funcionamiento diario de la OCE, aparte de los gastos de funcionamiento, ¿no? Es la marcha normal de la OCE, así que
creo que hay cosas que salen. Nosotros estamos planteando un fideicomiso ahora porque nos parece que debemos no renunciar a eso que estábamos hablando de Ciudad de la Costa de Oro, Ciudad del Plata. No es lo mismo, pero tienen elementos en común. Y bueno, y también algunas obras de saneamiento que son importantes y que están planificadas, aparte de la marcha habitual del organismo. Así que pensamos que tenemos que ampliar ese cupo financiero y estamos buscando las líneas para hacerlo. Bien. Me decías lo de la morosidad extra. También me gustaría, por ejemplo, explicarle algo a la gente a través de tu función. Por ejemplo, UTE elaboró ciertas alternativas o mecanismos de ayuda para determinado sector de la población, es decir, el más vulnerable. Por ejemplo, hace muy poco se estableció una ayuda en exoneración para 100.000 usuarios más o menos. Por ejemplo, a través de la interinstitucionalización con distintos órganos como el Ministerio de Desarrollo Social y demás. OCE en este momento no tiene previsto nada similar, ningún mecanismo que sea de destina de ayuda para un sector vulnerable de la sociedad, porque también son distintos los números de recaudación, lo manejamos al principio, ¿no? Seguro, pero lo que pasa es que UTE, si no recuerdo mal, planteó hasta el suministro de algunas cosas sí, a través del MIDES. Nosotros no podemos hacer eso, o sea, por la naturaleza de nuestros servicios. Lo que sí tenemos es clientes que son MIDES y que pagan una cuota social hasta 15 metros cúbicos, la mantuvimos hasta 140, 150 pesos por mes. Está totalmente subsidiado, es una política que venía y la mantuvimos. Cuando hay clientes, aunque no sean afiliados o MIDES, si cumplen determinadas condicionantes de acuerdo a los estudios sociales que nosotros hagamos, también tienen acceso a esa posibilidad. Pero creo que la naturaleza de nuestros servicios hace que nosotros no podamos tener esa ayuda que ha podido dar UTE. Sí compartimos con UTE la exoneración de los cargos fijos, o sea, apuntamos a los mismos clientes. Ellos exoneraron cargos fijos y la potencia contratada, creo, y nosotros exoneramos, ellos exoneraron la potencia contratada, nosotros exoneramos el cargo fijo de agua y saneamiento y los gastos de instalaciones de incendio cuando lo tenían, para hoteles, restaurantes, lo que decíamos hace un ratito. Eso lo podemos hacer, nos duele, o sea, significa un sacrificio para el organismo, pero creo que no estamos en condiciones de dar ese otro plus por la naturaleza de los servicios que nosotros damos. Bien. Contanos un poco de la participación privada en estos proyectos que empiezan a surgir y que uno empieza a conocer a través de la información, algunos presentados ya incluso en el año 2020, sobre todo empezaron a conocerse algunos, pero ¿qué implica esto en materia de inversión y sobre todo la participación privada? ¿Qué tanto puede comprometer? Muchas veces la gente tiene el prejuicio de cuánto se le quita al Estado o qué participación real puede tener OCE en sí ante proyectos que presentan determinados grupos privados, por ejemplo la planta potabilizadora, que es algo que no hay demasiada información en cuanto al tratamiento periodístico, y acá hacemos un mea culpa, son pocos los medios que han trabajado el tema, solamente La Diaria ha encontrado con un trabajo un poco más fino de ello. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, del tema del proyecto Neptuno, pero contanos un poco primero en qué consiste la participación privada en los proyectos con OCE. Cuando decís participación privada, capaz que es la iniciativa privada, claro. Las IP famosas. Sí. El régimen por iniciativa privada está reglamentado por una ley, no me lo tomen a pie de la letra, creo que es la 17.555, pero 555 estoy casi seguro que termina. Es una ley del 2002, creo que era el gobierno de Valle. Es una ley que reglamenta todo un procedimiento para que una idea, un proyecto que se le ocurra a un privado sea presentado por ese privado
y luego ese privado adquiere ciertos derechos en la futura licitación que se haga. O sea, esos ciertos derechos es que su precio va a ser bonificado entre un porcentaje de entre el 5 y el 20%, que es un porcentaje que debe determinar la administración, en este caso OCE, si está vinculado a OCE. En realidad, el proyecto Neptuno, por ahora, lo que ha hecho, o sea, un grupo de empresas uruguayas plantea una opción para darle más agua a Montevideo, que hoy dijimos que era una de las cosas, uno de los problemas, Sí. no sé, ¿verdad? Lo que hicimos, creo que fue el 23 o 24 de febrero, en directorio, fue aprobar, más que aprobar, mostrar nuestro interés. O sea, nosotros, esta idea nos interesa. ¿Qué pasa al decir eso la OCE? Se le da un plazo a las empresas que presentan la idea para estudiar la factibilidad. Y nombramos una comisión que está integrada por la gerente de financiero, el gerente de jurídico, de la parte jurídica de OCE, 2 ingenieros, o sea, una contadora, un abogado. Después 2 ingenieros, uno de la parte de redes de Montevideo, que es un ingeniero de lo que más sabe de toda esa parte, y el gerente de agua por un tema de ver la calidad del agua, o sea, 2 ingenieros. Y luego un delegado por cada despacho. Sabido es que en la OCE, hay un representante del Frente Amplio, o sea, ese despacho va a tener un delegado, y la vicepresidenta del Partido Colorado va a tener un delegado, y por mi parte también va a haber un delegado. O sea, para darle más transparencia se eligió que en esa comisión, y por supuesto que todos los técnicos de la OCE están disponibles para hacer las consultas necesarias. ¿Qué nos queremos? O sea, esa comisión que queremos que sea lo más fuerte posible es la encargada de aclarar las dudas que se le puedan presentar a las empresas y también de controlar de lo que hagan esas empresas vaya en el sentido que el organismo quiere. Y lo otro, lo que hizo OCE al decir sí me interesa fue poner en marcha ese estudio de factibilidad y encargarle a ese grupo que hiciera el proyecto de ingeniería. O sea, no mucho más que eso por ahora. No hablamos de cómo financiarlo y no hablamos de cómo operarlo ni de cómo gestionarlo. Primero porque no lo sabemos todavía. Pero se hablaron, por ejemplo, esos detalles que se han conocido, por ejemplo, que es de allá de la zona de Arasatí, departamento de San José, Bocas del Cufré, son 80 kilómetros de longitud hacia Montevideo. Estamos hablando de una eso sí, porque eso fue lo que propuso la empresa. Bien, y eso hasta no es que está aprobado por OCE entonces, sino que es un interés que se muestra. Nos mostramos el interés, entonces, y le decimos a la empresa, bueno, está muy linda la idea, ellos nos dieron 4 opciones, Sí. Caño de 1200, Sí. Caño de 1200 más recalque, Caño de 1500 y Caño de 1500 más recalque, siempre con una usina contra el Río de la Plata. Denos los números, a ver cuánto nos sale eso. Sí. ¿Y cuánto nos podría salir si lo financiáramos y si ustedes ponen la financiación? Por ahora, en realidad lo que estamos diciéndole al privado es, del proyecto de ingeniería te encargas tú. Bien. Nosotros, la OCE tiene muy buenos ingenieros, tiene una escuela de ingeniería sanitaria. Es muy difícil que haya un ingeniero sanitario en el país que no haya pasado por la OCE, ¿verdad? Que no tenga un vínculo con la OCE. Hay algunos, porque por ejemplo la Intendencia de Montevideo, pero más vinculado al área de saneamiento, también tiene un importante caudal, y bueno, el Ministerio de Dirección en la DINAMA, el Ministerio de Ambiente también puede tener. Pero OCE tiene su fortaleza en eso.
Pero nosotros no estaríamos capacitados para hacer en ese plazo tan chico que queremos que sea un proyecto de ingeniería tan complejo. O sea, le estamos encargando al privado, bueno, hagan este proyecto. Luego que hagan el proyecto y que el proyecto no es solo la parte técnica, sino la parte financiera y todos los demás factores o aspectos que se puedan, que puedan tener que ver, veremos cómo hacemos, cómo lo financiamos y luego cómo lo operamos. Que estamos ante un problema, ustedes vieron que los números son justos, sí, pero tenemos necesidad de encararlo y bueno, podría caber una posibilidad de que sea con fondos propios si hiciéramos un fideicomiso de 200 y pico millones de dólares. Esa es la cifra que manejó el presidente, ¿no? Ante la Asamblea General. Sí, claro, él puso un eje de 200 millones de dólares, ¿sí? Porque es un poco el punto medio entre todo el rango de dinero. Ese rango de dinero también se refleja en un rango de caudales, o sea, de cantidad de agua, Sí. Que va entre un 20% del pico de aguas corrientes hasta un 50% del pico de aguas corrientes. O sea, si hacemos más barato vamos a tener menos agua. Pero vieron que un 20% es una cantidad importante si consideramos que hasta ahora no nos hemos quedado sin agua. O sea, lo que agregarle un 20% permanente haría que nos diera una seguridad interesante a nosotros. Le recapitulamos a la gente, es un grupo de 4 empresas, ¿no? Que están bajo el nombre Consorcio Aguas de Montevideo, que presentan este proyecto. Sí. Y ellos se hacen cargo de toda esta parte ingenieril y de la materia también de lo que es la inversión. Ellos por ahora se están haciendo cargo del proyecto. Si evaluamos y después vemos qué evaluamos, ¿verdad? Afinen el lápiz, le decimos nosotros, Sí. En términos más domésticos. Creo que el miércoles hay una reunión de los representantes técnicos de la empresa con nuestra comisión. Ya van a presentar algunas posibilidades. Hay otras incógnitas, por ejemplo, la posible salinidad de algunos días del agua del río de la Plata. Sí. O sea, hay algunas teorías de que algunos 10 días al año puede haber salinidad más apta de la admisible. Yo quiero recordar que que Colonia saca agua del río de la Plata actualmente, desde hace añares, y Juan Lacase también, y Buenos Aires también. O sea que no es algo raro, no es algo tan extraño, pero hay que estudiarlo, ver cómo organizamos esa obra de toma, se dice, la toma de donde se extrae el agua del río de la Plata. Seguramente sea uno de los puntos que más genere conversación y debate. Y luego cómo empalmamos con la red de Montevideo, donde inyectamos el agua, también es un punto interesante que tenemos que evaluar. Por eso tenemos técnicos especialistas en calidad de agua y técnicos especialistas en la red de Montevideo, que no es una red fácil. También me surge otra cuestión que hace unos días leía información sobre esto, recababa también testimonios al respecto por parte primero del grupo de empresas que presenta el proyecto, lo que dice OCE, lo señalado por el presidente, los 200 millones. ¿Es cierto que esto podría llevar a una inversión mayor? Más allá del fideicomiso de los 200 millones, leí, esto me lo decís si es tan veraz o no, de que podría llegar incluso a 350 millones, la oscilación de este costo. Bueno, primero te digo que no lo sabemos, pero Sí. te digo de dónde puede salir esa cifra. Sí. El grupo nosotros aprobamos seguir adelante parcialmente con la propuesta, porque la propuesta también incluía unas mejoras en la planta de aguas corrientes e incluía también un tratamiento especial del agua sobrante de aguas corrientes. Y nosotros nos pareció que eso no deja de ser interesante, pero que queríamos encararlo por otro lado, nos parecía que era un poco caro y en otros casos un poco innecesario también, de acuerdo a lo que nos dicen los propios técnicos.
Así que, y eso creo que sumaba una cifra cercana a los 350 millones de dólares. Pero, o sea, la propuesta se componía como de 4 partes y nosotros elegimos 2, la usina y la tubería. Si se nos fueran esos números, es una cuestión de evaluarlos. Por algo pedimos el estudio de factibilidad. O sea, para la parte financiera, que no se nos escape, y para la parte técnica, a ver si nos satisface. Pero por eso te diría que no, en realidad iniciamos un camino que no va a ser corto, que queremos que sea lo más rápidamente posible y que queremos recorrer este año para ver si el año que viene estamos concretando parte de la obra, porque mirá que ese susto que yo pasé en abril del año pasado y que amagué tenerlo este verano, se había repetido en el 2009. Se había repetido en el 15-16, que yo no lo vi, yo estaba en la Intendencia de Durazno, pero en el 2009 estaba en la OCE y lo compartí con algunos compañeros. A pesar de que estaba en Durazno, igual me llamaron para que colaborara con la gente de Aguas Corrientes. Y se había dado a fines del siglo pasado, también en el 97, 98, o sea, la naturaleza nos ha avisado varias veces. Un jerarca me dijo, sí, pero siempre dicen que se van a quedar sin agua y nunca se han quedado. Y entonces, y yo, con un atrevimiento relativamente atrevido, dije, mira, el 000 también sale. Un ejemplo un poco quiñelero, que me dio un poco de vergüenza después, pero no me da vergüenza decirlo aquí en este canal de amigos. Pero lo que quise decir es la probabilidad puede ser baja. Y después lo expliqué, lo expliqué con términos menos quiñeleros. Puede ser que la probabilidad sea baja. Pero el drama que se pueda llegar a vivir si pasa, la hecatombe que se produce, la catástrofe que se produce, de dejar sin agua al 60% de la población del Uruguay, es tan grande que ese producto, aunque sea un número muy chico, contra un número que es extremadamente grande, da grande igual. O sea, y esa es la clave de cómo medir los riesgos. O sea, la probabilidad puede ser chica, sí, pero es tan grande. Fíjense que quedarse sin agua no solo implica no tener agua para la higiene, para tomar, capaz que es lo más fácil, porque se soluciona con otros mecanismos, ¿verdad? Pero ¿cómo alejamos las aguas hervidas de una ciudad si no tenemos agua? O sea, creo que el problema mayor es el saneamiento, dejar sin agua una ciudad. Totalmente. Porque no tenemos cómo alejar nuestros desechos propios de nuestro vivir. Tal vez sea uno de los fines menos nobles del agua, ¿verdad? Alejar las aguas hervidas. El más noble es que la podamos tomar, que nos podamos higienizar. Y el menos noble es tirar la cadena. Estoy hablando de un tema muy doméstico. Pero es tan necesario, es tan necesario y tan importante para la salud como lo primero. Porque es lo que nos permite que nosotros no estemos no tengamos contacto con el agua servida que produce, con nuestros desechos, los que producimos nosotros mismos. Y es una de las claves del saneamiento. Totalmente. Y sin el agua no existe. Así que pensemos en ese horror que sería. Y bueno, y entonces a nosotros nos mueve que tenemos que encontrar una solución. Nosotros precisamos asegurarle el agua a Montevideo. Vamos a jugar con todos los elementos que tengamos. Indudablemente que el cupo financiero debe ser externo al que tenemos, porque es un monto muy importante, y si no deberíamos en cierta forma comprometer algunos ingresos futuros para poder conseguir fondos más frescos para encarar la obra. Decías hace un rato, el tema saneamiento es el interior,
Las aguas servidas, esto es algo también que nos lleva aquí, a Durazno. Ha sido un problema constante, es una problemática de más demanda cada vez más, y más por la expansión de la ciudad, ¿verdad? La capacidad demográfica de Durazno. Y una de las consultas que me han hecho llegar todo este rato, algún mensaje he visto, no puedo ver todo obviamente, pero hay algún televidente que está sobre todo preocupado por tener información de lo que es el saneamiento del barrio Moroni. Contanos un poco de la situación de allí. Tanto se habló en su momento y tanta polémica llegó e incluso se cuestionó la forma en que se proporcionaba el saneamiento, el tema del complejo también de UPM. ¿Cuál es la situación hoy del saneamiento del barrio Moroni? Bueno, Durazno no está está un poco más arriba de ese 50% promedio. Sí. Debe estar en un 60 y pico, casi 70. Uh-huh. Pero tenemos zonas sin saneamiento, barrio Moroni, en el barrio Sanducito quedan unas cuantas cuadras sin tener saneamiento, Bañado Independencia, La Lanera. La Lanera, hay una zona cercana a la vieja usina de OCE que tampoco tiene saneamiento, hay cuadras aisladas del barrio Durán que no tienen saneamiento. Uh-huh. La zona del barrio atrás de los tanques de ANCAP tampoco tiene saneamiento. Bueno, si me olvidé de alguno, me disculpan, no es que no lo tenga en cuenta, es que se me escapó. Hay una zona también cerca de la Guaireña, entre la calle Rivera y la Guaireña, que tampoco tiene saneamiento y que lo tenemos que solucionar. Tenemos que hacer el cruce de la vía férrea antes que la obra quede terminada para que sea más fácil hacerlo. No, si no lo hacemos no quiere decir que no se pueda hacer nunca más, pero es más fácil hacerlo ahora. Barrio Moroni. UPM quiere instalar unas viviendas y estaba dispuesta a colaborar con el 30% de lo que saliera la obra, hasta $1 millón, hasta el 30% de $1 millón. En esos términos, o sea, estaba dispuesto a gastar unos $300.000 en eso. El saneamiento del barrio Moroni estaba planteado con una tubería que iba por la calle Carlos María de Pena, uh-huh, y luego un pozo de bombeo. Para los que conocen Durazno, saben que si van por desde la ruta 5, Carlos María de Pena, hay una bajada, uh-huh, y después el saneamiento está alto, ¿verdad? O sea, y un pozo de bombeo para hacerlo llegar al saneamiento del Buem o de la calle Orlando Giordano, por decirlo de alguna forma. ¿Qué nos implicaba? Ese pozo de bombeo salía a unos $350, $400.000. O sea, entonces lo que se optó es, bueno, aprovechemos la postura de UPM, tratemos de evitar ese costo del pozo de bombeo y hagamos una tubería directa. Para eso logramos que el ejército nos cediera una franja por la parte baja del terreno de cuartel, también para los que conocen Durazno me van a entender. O sea, nosotros por abajo de las caballerizas donde está y el picadero del cuartel se va a abrir una calle. La Intendencia va a lograr que se ponga una alcantarilla en la cañada, por lo tanto la zona de ese barrio va a poder tener un acceso a Ruta 5 diferente a Carlos María de Pena, o sea, tiene una ventaja urbanística también, y nosotros con una tubería mucho más corta y sin pozo bombeo llegamos al corazón de los fraccionamientos, eso que la gente les dice de Nosar, pero que también habilitan al Moroni. A nosotros nos pareció una buena idea, es un aporte de privado por interés de ellos para darle saneamiento a sus viviendas, pero que nos queda para el resto de la sociedad y que les va a abaratar al resto del barrio. El resto del barrio va a quedar mucho más cerca de completar, el resto del barrio y OCE van a quedar mucho más cerca de completar todo el barrio. En estos momentos la Intendencia está haciendo la licitación para llamar a empresas para que hagan esa obra que la van a financiar en tercios, UPM, Intendencia y OCE, y luego podemos habilitarla para ver
bajo qué esfuerzos. ¿Se acuerdan que yo hoy hablé de esfuerzos locales? Sí. Bueno, yo creo que mediante esfuerzos locales podemos completar no tenemos que esperar nada que venga de Marte o de Saturno, podemos, haciendo esfuerzos entre la Intendencia, la OCE y los vecinos, podemos lograr luego completar el resto del barrio y así pegarle hacerle pegar otro salto a la cobertura de saneamiento en la ciudad. Pero no sé si quedó claro. O sea, Sí. Se va a trabajar para que se complete eso. Se firmó el convenio, Sí. Hay que hacer el llamado a licitación. Bien. Para hacer la obra que gracias a ese convenio va a ser financiado en tercios por los distintos. ¿Y eso cuándo estaría para que abarque la zona entera? Yo creo, hace días que no hablo con la Intendencia de ese tema, sí, pero estaban los pliegos y no puede demorar mucho porque a UPM le interesa tener las viviendas prontas con saneamiento para que funcionen. Así que debo ese dato, pero yo creo que me parece que es una obra que es una obra que no debe durar más de 2 o 3 meses y que tendría que estar empezando en mayo o junio, por decir alguna fecha. Y además quiero decir que habilitaría algunas cooperativas que hace tiempo que están peleando para ubicarse en Bernabé Rivera, y que han tenido grandes dificultades para instalarse, tenían acuerdos por los terrenos, así que vamos a pelear para que esas cooperativas también se les abra un poco la posibilidad. ¿Y para el resto de las zonas que estábamos mencionando? Bueno, tenemos un convenio que lo tenemos prácticamente, tenemos todos los insumos para firmarlo, que es el de calle María Aldao en el barrio Durán. Y estamos medio atrasados, a pesar de que fueron los primeros que empezaron en calle Concesión Trías, en la zona del hipódromo, pero también vamos a tratar de apurarlo, a ver si podemos firmar los dos juntos. Y bueno, y tenemos solicitudes de barrio de atrás de los tanques de ANCAP. Ya es un poco más complejo, pero bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es recibir las inquietudes y estudiarlas, y después ver cómo se financia y cómo se ejecuta. En la Lanera también estamos trabajando, queremos solucionar la gente que ya tiene saneamiento, pero que es un saneamiento que no es de nadie, porque nadie se hizo cargo en su momento, saneamiento hecho por el Ministerio de Vivienda en su momento y que luego quedó como una tierra de nadie, pero primero solucionar eso y ver cómo lo hacemos crecer para el resto de los barrios. Y en fin, no es poco todo lo que he dicho, nos va a llevar un tiempo hacerlo y lo que quiero decir, Gonzalo, sí, que tú me estás haciendo hablar de Durazno y con mucho gusto, sí, pero esto se da en todo el país. por supuesto. O sea, lo que fue el agua hace 30 años, ahora es el saneamiento. Porque el agua, más allá o más acá, ya lo tiene. Podemos tener mala distribución de agua, que se corta, que tienen poca agua en algunas horas, pero en general la tienen ya. El saneamiento no, y bueno, y entonces no hay reunión con un alcalde o con un intendente que no se nombre varias veces el saneamiento de determinados barrios. Sin dudas, es una problemática constante, ¿no? Constante. Totalmente. Raúl, muchísimas gracias por este tiempo. Para mí ha sido muy gratificante. Bueno, no, para mí también, la verdad que un gusto haber estado aquí. Hemos hablado muchísimo y espero que yo he optado por decir lo más claramente los problemas que tenemos. Creo que algunos de los problemas de la OCE, si quieres te completo la primera pregunta que me hiciste. Dale. Y es que capaz que sí, pensar que la gente no te entiende los problemas que realmente tenés. Yo he optado por ser claro y no echando culpa, sino hablar claramente las dificultades que tenemos. Creo que eso no es debilidad, es más una fortaleza que una debilidad, porque la gente
capaz de entender y de ayudar a todos los problemas que tenemos que resolver. Así que eso también es una de las cosas que me encontré y que quiero mejorar, y es que OCE sea capaz de decir sus debilidades, porque además creo que van a valorar más las fortalezas que tenemos muchas. Esa cobertura de agua que tenemos, una calidad que a mi entender es buena en general, más allá de algunos problemas que estamos teniendo y que tú no me planteaste porque no son de la zona de Durazno, pero que bueno, yo creo que el hecho que a veces de tratar de esconderlos hace que se nos vuelva en contra. Y si siempre pongo el ejemplo que si yo quiero hablar bien de una persona, lo peor que puedo decir es que es perfecta. Claro. Creo que me van a creer mejor que es buena persona si yo también soy capaz de decir, bueno, mira, tiene tales defectos también, pero esto otro lo hace muy bien y es muy buena gente. Absolutamente. La verdad que para nosotros, para todos, aquí ha sido realmente de mucho provecho porque queda mucha información y además, obviamente, siempre quedan cosas para hablar y eso queda para otra instancia. Gracias, Raúl, un placer como siempre. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a tener más información. Creo que lo tenemos en línea Eduardo Montes de Oca por allí. Ya volvemos.